conceptos generales sobre lo que es China hoy en el mundo. Bueno, es una potencia mundial, la segunda potencia. Si se hacen bien los números, hasta podría ser la primera. Estamos hablando del país más poblado del mundo. Lo va a superar en unos años India. En 20, 25 años se calcula que lo va a superar. Y bueno, estamos hablando de una población de clase media que va a alcanzar en unos años, va a superar los 600 millones. Es un país que ha crecido a tasas históricas de dos dígitos, digamos, por más de 20 años. Y ahora se está desacelerando, lo que tiene cierto impacto en América Latina y en el precio internacional de los commodities, pero sigue siendo una gran potencia que ahora ha reformulado sus sustentos de crecimiento, y lo que esperamos es una China que va hacia más innovación, más tecnología, y está cambiando mucho su estructura productiva. Y también su relación con el resto del mundo. Un país que fue cerrado durante milenios, tal vez, porque es una historia muy larga la de China. Hoy está en plena expansión, se puede decir. Por supuesto, y ha sido parte de esta reconstrucción del sistema internacional. Claramente, China va a jugar un rol clave, por eso estamos hablando mucho estos días de cómo se va a relacionar el presidente Trump con China, porque es clave, lógicamente, su relación con la segunda economía en cualquier punto de la agenda global, Jorge, ya sea medio ambiente, comercio, inversiones, seguridad internacional. Lo que ocurre en el Mar del Sur de China es bien importante, la relación de China con los países de Asia-Pacífico. Realmente es una potencia, lo va a seguir siendo por muchísimos años, va a seguir explicando, por más que se está desacelerando, más del 30% del crecimiento del PIB mundial por los próximos años, entonces va a ser un actor clave, ¿no? Bien, ¿y qué podemos decir con respecto a la intención de firmar tratados de libre comercio a nivel internacional? En general, ¿qué actitud tiene China? La cambió, inicialmente era bastante cerrado, como dijimos, pero sí, después se abrió y está cerrando acuerdos. Comenzó a cerrar acuerdos con la región más próxima, el sudeste asiático, y después progresivamente fue cerrando acuerdos con otros países a nivel internacional, ya sea América Latina o también, en el caso de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Y ahora con América Latina ya lo tiene con Chile, lo tiene con Perú, lo está negociando con Colombia y lo tiene con Costa Rica. Sí, tú hablabas de esa... hay que ver cuál es la relación nueva, por ejemplo, con Donald Trump, la llegada de Donald Trump al poder. Esto preocupa. Y además, declaraciones del presidente chino Xi Jinping que escuchábamos hablando de apertura, es decir, un país que se cierra, Estados Unidos, y otro que se quiere abrir, China. Parecen discursos opuestos a los que tienen hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Son discursos opuestos. Estados Unidos va a cambiar un poco el discurso y va a aplicar alguna política proteccionista, pero la pregunta sería ¿cuánto? ¿A qué nivel puede llegar? Porque afectaría a su propia industria nacional. Digamos, están muy encadenados estos productos porque China le provee partes a Estados Unidos se encarga de proveer servicios, entonces no podemos hablar de un comercio separado. China es el comercio de Estados Unidos y Estados Unidos es el comercio de China. Digamos, los celulares se arman en China, pero se consumen en Estados Unidos. Por lo tanto, uno puede aplicar algún tipo de normas de protección, pero lógicamente eso va a terminar afectando la propia industria nacional estadounidense y eso va a hacer que tenga ciertos límites. Hay bastante retórica en el discurso de Trump de echarle la culpa a China de todos los males que atraviesa la sociedad norteamericana. Muy bien, hablamos de Estados Unidos, de América Latina, específicamente de Uruguay. ¿Qué podemos comentar respecto a la relación entre estos dos países? Bueno, es nuestro principal socio comercial. Importamos muchísimo, una gran cantidad y diversidad de productos. Exportamos pocos productos y fundamentalmente productos primarios, pero hay una gran cantidad de oportunidades comerciales. Si uno analiza lo que le exportan otras economías cercanas y no tan cercanas a China, existe todavía mucha potencialidad de exportarles más productos con valor agregado en alimentos, por ejemplo. Entonces, lógicamente, hay algunas restricciones arancelarias y no arancelarias, quiere decir que todavía enfrentamos para ingresar a China algunas restricciones que nos impiden exportar más fácilmente para los empresarios. Y eso, obviamente, en el marco de un tratado de libre comercio, se mejoraría. Porque eso se tratan los tratados, de sentarse a negociar y decir, bueno, esta restricción que tenés para exportar la voy a superar y eso hace que tú tengas más ventaja competitiva para acceder al mercado chino, que es un gran consumidor. Por supuesto, estamos hablando de 600 millones de personas en 30 años que tienen capacidad de compra de clase media. Eso realmente es importante. Bien, ¿y cuáles son los desafíos que puede plantear esta relación en materia, sobre todo por un tema de escala, el tamaño de China? Hablábamos de casi 400 veces la población de Uruguay. Evidentemente, por ejemplo, se habla de mucho de las actividades que realizan
aquí en materia pesquera, en el océano, cerca nuestro. Hay preocupaciones en ese sentido. Hay preocupaciones también en lo laboral, pero también hay que reconocer que China ha mejorado mucho sus prácticas productivas y ha mejorado mucho también lo que tiene que ver con las normas laborales. ¿Está al nivel de otros países desarrollados o de otros países de América Latina? No, quizás no, pero vemos realmente avances muy concretos en una gran cantidad de áreas que preocupan, ¿no?, en China. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es reconocer que existen asimetrías, que se trata de un país enorme, pero que países pequeños han negociado con China sin dificultades y hay oportunidades concretas, porque además China negocia mucho, utiliza los tratados de libre comercio para otorgarte un nivel distinto, estratégico en la relación. Ellos marcan mucho cómo se relacionan con los países. Marcan mucho cómo se relacionan, tienen diferentes tipologías, etiquetas de diferentes niveles. Muy al estilo chino, una clasificación muy específica. Una clasificación que eso implica darle más importancia a ese país. Y eso puede tener repercusiones en temas que no estamos analizando correctamente, que tienen mucho que ver con, mucho más allá de los bienes. Tienen que ver con inversiones, tienen que ver con cooperación. China se está transformando, realmente cooperando mucho también a nivel internacional en muchas áreas, tiene que ver con financiamiento. Entonces, lógicamente, no podemos analizar una relación tan compleja solo con el impacto que puede darse en alguna industria nacional. O sea, hay que analizar un neto un poco más amplio, ¿no?, que abarca realmente una gran cantidad de temas, ¿no? Se habla que países de la región, como por ejemplo Ecuador o Venezuela, han generado una alta dependencia del financiamiento chino, sí, ¿verdad? Sí, y eso tiene que ver también con debilidades propias. A ver. ¿Por cuál es el problema? Estados que necesitan de financiación, por ejemplo Venezuela, con estados débiles, complicados desde el punto de vista político y de la estabilidad, lógicamente intentan financiarse a través de China, que le interesa tener una mayor participación en América Latina financiando. Pero esos fueron Argentina con el gobierno anterior, fue Ecuador, fue algo Bolivia y fue Venezuela. Si uno mira las inversiones de China en los otros países, son inversiones de otro tipo, que también las desarrollan otros países desarrollados. Entonces me parece que es, desde el punto de vista ciertamente injusto, decir que China invierte mal en América Latina. Invierte mal cuando las políticas nacionales son propensas a invertir y a apagar algún incendio que necesita el gobierno latinoamericano. Entonces, el gobierno de turno latinoamericano para salir del paso. Y eso ocurrió con Venezuela, ocurrió con Argentina. Entonces, China aprovecha los espacios cuando se le abren, pero también dependemos mucho de cómo estamos reaccionando nosotros. ¿Cómo se utiliza ese financiamiento que está disponible? Exacto, y si se cumple o no con las normas internas, porque si se invierte China, pero se cumplió con la legislación nacional, por ejemplo, en hacer una licitación pública. Esto es lo que se cuestionó con algunos de los convenios que se cerraron con Argentina, claro, y lo que se cuestiona con Venezuela. Entonces, China está reformulando esto, se da cuenta que no fue una buena idea profundizar la relación con América Latina a través de ese mecanismo, y ahora están pensando en una relación un poco más distinta, de más largo plazo, porque ellos miran mucho el largo plazo, y pensando en seguir cerrando acuerdos, pero pensando en una asociación más estratégica de cooperación y aprovechando cierto vacío que desde tiempo atrás tiene Estados Unidos en la región. El caso Uruguay está un poquito más claro, ahora el gobierno está haciendo bastante hincapié en este plan de infraestructura, entonces lo sale a promocionar, entonces ya tiene algunos proyectos específicos, entonces China puede invertir realmente en un país que tiene un cuello de botella importante en la infraestructura, que además nos está afectando cada vez más desde el punto de vista de la competitividad. Entonces, allí en Uruguay, a la escala de Uruguay, creo que China sí sería un socio estratégico en este sentido, si tenemos las cosas claras y tenemos una estrategia clara. Entonces, en ese sentido, me parece que avanzar con China en la firma de un TLC nos elevaría en la estrategia y en la importancia que este país nos va a dar a Uruguay, y además ayudaríamos también con una estrategia de China en la región, que es ampliar y acercarse al Mercosur, porque no te olvides que Paraguay no tiene relaciones con China. Esto no es un tema menor, tiene relaciones con Taiwán. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de que podemos negociar en conjunto el Mercosur con China, bueno, esto es un poco difícil desde el punto de vista diplomático, porque Paraguay debería cambiar de signo, digamos, debería reconocer a China, y esto no se imagina en el corto y mediano plazo. Entonces, allí tenemos algunas dificultades para avanzar en el Mercosur. Restricciones políticas. Restricciones políticas, y también están las jurídicas que se comentan de que al ser una unión aduanera o al tener aquí una decisión que te impone negociar en conjunto, no podés irte, es lo que está negociando el presidente Vázquez, lo que está hablando ahora en Brasil, en parte, pero también lo que ya viene hablando desde China de la posibilidad de negociar bilateralmente. Me parece que es una estrategia razonable, Jorge, desde el punto de vista de la agenda externa del Mercosur, que está estancada hace muchísimos años. El Mercosur no ha logrado suscribir acuerdos con ninguna potencia. Y nosotros somos competitivos en un sector, que es el sector agroindustrial, que es el sector más protegido todavía por las potencias
centrales a nivel internacional. Entonces, naturalmente que tendríamos muchos beneficios en el sector agroindustrial y en servicios si negociamos a través de estos instrumentos.